¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido, tan inquietante, que se sintió menos como fantasía y más como una advertencia? Ahora imagine si ese sueño no te pertenecía, sino a Carl Jung, el legendario psicoanalista que mapeó el alma humana como un explorador en una tierra vasta y desconocida. ¿Qué pasaría si Jung, hace décadas, mirara hacia el abismo del inconsciente y viera no solo la psique del individuo, sino la locura que se acercaba a toda nuestra civilización? ¿Qué pasa si lo que vio es exactamente lo que estamos viviendo hoy? En uno de sus escritos privados, Jung describió una visión, no una teoría, no una metáfora, una visión literal. Ciudades que se ahogan debajo de las mareas ascendentes, personas consumidas por fuerzas invisibles y el tejido mismo de la sociedad que se desmorona ante sus ojos. En ese momento fue despedido como un episodio psicológico, tal vez incluso un momento de inestabilidad. Pero mientras miramos a su alrededor, con el creciente extremismo político, la fragmentación social, la histeria digital y la confusión espiritual, esa visión ya no se siente como una locura, se siente como profecía. Jung no solo habló de personas que necesitaban enfrentar su sombra, advirtió que las civilizaciones también podrían ser poseídas por su inconsciente colectivo, que la sombra de una sociedad, sus miedos tácitos, sus traumas reprimidos, sus contradicciones enterradas, podría levantarse y consumir todo si no se controla. Hoy, a medida que observamos que la irracionalidad se normaliza, la verdad se vuelve fluida y la ansiedad se convierte en un estado permanente de ser, tenemos que preguntar, ¿fue esta la previsión del caos Jung? No se trata solo de psicología, se trata de supervivencia, se trata de comprender la tectónica interna de nuestra edad antes de que se rompan todo lo que hemos construido. Jung creía que cuando las personas pierden conexión con el significado, el mito y el alma, no se vuelven libres, se vuelven peligrosos. Debido a que la naturaleza aborrece de un vacío y donde está ausente el significado, la locura se apresura. La pregunta no es si Jung predijo el caos de hoy en un sentido literal. La pregunta es más profunda. Es si descubrió un código oculto dentro de la psique humana, uno que, si se ignora, nos condenaría a repetir las mismas catástrofes arquetípicas una y otra vez. Inundaciones, incendios, colapsar, renacimiento. Patrones que hacen eco no solo a través de los libros de historia, sino a través de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros titulares. En este momento está sucediendo una guerra, no solo en campos de batalla o en arenas políticas, sino en el reino invisible de la psique. Una guerra entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo conocido y lo reprimido, entre el orden y el caos. Y en esa guerra Jung creía la mayor amenaza no era externa, era interno. Era la sombra que nos negamos a enfrentar. Entonces, ¿qué dijo exactamente Jung? ¿Qué vio venir? ¿Y por qué sus palabras están enterradas en revistas y libros de casi un siglo de edad, más relevantes ahora que nunca? Si estás listo para mirar al espejo Jung aferrado a la humanidad, es posible que no te guste lo que ves. Pero una vez que lo ves, no puedes verlo. Porque tal vez, solo tal vez, no estaba tratando de predecir el futuro. Tal vez estaba tratando de advertirnos. Carl Jung no escribió como un hombre de su tiempo. Escribió como alguien que había salido del tiempo, alguien que había visto todo el arco del destino humano desde un punto de vista pocos se atrevieron a escalar. En sus últimos años habló menos como un científico y más como un profeta. No porque reclamara una revelación divina, sino porque había pasado toda una vida excavando los estratos más profundos de la mente humana. Y lo que encontró allí no era solo personal. Era universal, era antiguo y fue aterrador. En sus diarios, Jung describió un sueño recurrente que lo perseguía antes de la Primera Guerra Mundial. Un gran mar de sangre que se extendía por Europa, destruyendo todo en su camino. No sabía lo que significaba en ese momento, solo que se sentía real, casi inevitable. Meses después comenzó la guerra. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero Jung no creía en la coincidencia. Él creía en la sincronicidad, en patrones significativos que surgen cuando el inconsciente comienza a desbordarse en el mundo de la vigilia. Sin embargo, el verdadero miedo de Jung no fue la guerra. Su miedo era lo que lo causó. Él creía que el hombre moderno había cortado su conexión con el mito, el espíritu, con las verdades arquetípicas que alguna vez dieron sentido a la vida. La ciencia lo había explicado todo, pero al hacerlo, lo había vaciado todo. La racionalidad se convirtió en un dios, pero fría y sin alma. Y sin una conexión viva con algo más grande que él, el hombre se perdió.
presa de ideologías, movimientos de masa y contagios emocionales que surgieron del inconsciente colectivo como las ondas de marea. Observó con horror cómo la Alemania nazi tomaba forma, no porque estaba sorprendido, sino porque había visto el arquetipo emergente años antes. Lo llamó posesión, un estado donde una sociedad entera cae bajo el hechizo de una idea, una imagen, una proyección y se pierde por completo. El individuo se disuelve en la masa. Pensar es reemplazado por el canto. El sentimiento es reemplazado por frenzy. Y detrás de todo, un patrón antiguo se desarrolla una vez más. El ascenso del tirano, el sacrificio del chivo expiatorio, el descenso al caos. Jung advirtió que estos patrones no eran reliquias del pasado. Vivieron en nosotros, en ti, en mí, en todos. Y cuando los negamos, reprimamos, fingimos que no existen, no desaparecen. Se vuelven más fuertes, esperan. Y cuando surgen las condiciones correctas, miedo, confusión, fragmentación se elevan. No como símbolos esta vez, sino como eventos. Hoy esas condiciones están en todas partes. La esfera política se ha vuelto mitológica. Bien versus malvado, héroe versus villano, pureza contra corrupción. Las redes sociales se han convertido en un ámbito ritualista donde la identidad se realiza y sacrifica diariamente. Las personas ya no se hablan entre sí, se lanzan hechizos entre sí, proyectando miedos internos en enemigos externos. Ya no se trata de la razón, se trata de arquetipos. El niño herido, el guerrero justo, la madre devoradora, el rey tramposo. Jung una vez escribió que el mundo cuelga de un hilo, y ese hilo es la psique del hombre. Cuando la psique se fragmenta, cuando el individuo se posee por las sombras colectivas, el mundo se inclina hacia la destrucción. No estaba siendo poético, estaba siendo literal. Y ahora, mientras observamos la ansiedad, la depresión, la polarización y el nihilismo se convierten en epidemias, vale la pena preguntar: ¿está la psique moderna en guerra consigo misma? Nos gusta creer que estamos avanzados, que hemos evolucionado más allá de nuestros instintos primitivos. Pero Jung vio a través de esa ilusión. Sabía que debajo de la superficie todavía somos seres mitológicos, guiados por imágenes, símbolos, sueños. Y cuando esos símbolos no se reconocen, no se desvanecen. Ellos estallan. Lo llamó el regreso de los reprimidos. Y él creía que la sociedad moderna estaba preparando el escenario para esa erupción en una escala masiva y colectiva. No es difícil ver lo que quiso decir. Mirar alrededor. ¿Qué sucede cuando una generación se separa del significado? ¿Cuando las instituciones fallan? ¿Cuándo colapsan las tradiciones? Cuando las narrativas se fracturan, algo se apresura a llenar el vacío. Y si ese algo es inconsciente, si no está integrado, no se hace consciente, se vuelve monstruoso. Jung no creía que la humanidad estuviera condenada, pero él creía que estábamos en grave peligro, no de fuerzas externas, sino de las fuerzas dentro de nosotros que nos negamos a enfrentar. Y a menos que encontremos una manera de integrar la sombra, confrontar nuestro propio caos interno, esa sombra se proyectaría hacia afuera y daría forma al mundo en su propia imagen distorsionada. Pero ¿cómo confrontamos una sombra que no podemos ver? ¿Cómo luchamos contra un enemigo que vive dentro de nuestra propia mente? Quizás no lo hagamos. Tal vez la verdadera batalla no es destruir la sombra, sino entenderla. Carl Jung nunca vivió para ver Internet, teléfonos inteligentes, redes sociales o inteligencia artificial. Pero de una manera que ahora se siente inquietantemente profética, describió sus consecuencias psicológicas décadas antes de que existieran. Advirtió que cuando una sociedad se externaliza demasiado, cuando vertimos nuestra energía en máquinas, en ruido, en distracciones a nivel de superficie, comenzamos a reducir la conexión con nuestro propio mundo interior. Y cuando se pierde esa conexión, no solo nos confundimos, nos poseemos. Jung creía que la tecnología, aunque neutral en la superficie, podría volverse peligrosa si reemplazaba lo que él llamaba la vida simbólica. Los seres humanos, insistió, no sobreviven solo con los hechos. Necesitamos símbolos, necesitamos historias, sueños, rituales, cosas que anclan el alma en algo más profundo que los algoritmos e información. Sin eso nos volvemos huecos. Y en ese hollowness, la sombra se arrastra. Hoy vivimos en lo que algunos llaman la economía de la atención, pero Jung lo habría llamado algo completamente diferente. Una guerra psíquica. Cada aplicación, cada notificación, cada pergamino es una batalla por tu mente. No solo tus pensamientos, sino que tus símbolos, tus miedos, tus conductores inconscientes.
Las redes sociales no solo venden productos, vende identidad. Transforma el yo en una marca, el alma en una actuación. Y debajo de las imágenes curadas y los picos de dopamina, algo más oscuro comienza a crecer. Desconexión, comparación, envidia, rabia. Jung advirtió sobre esta división psicológica. Lo llamó inflación. Cuando el ego se identifica con una imagen o personalidad en lugar del verdadero yo. Cuanto más inflados nos volvemos por el estado, por el éxito artificial, cuanto más frágil nos convertimos. Porque al inconsciente no le importa lo exitoso que te ves, le importa si estás completo, y si no lo eres, encontrará una manera de recordarte. Ansiedad, depresión, adicción, descomponer. Estos para Jung no eran solo trastornos, eran señales, mensajes de la psique que algo había salido profundamente mal. Escribió que cada individuo debe enfrentar algún día el viaje nocturno del mar, un descenso a lo desconocido, una confrontación con la sombra. Pero ¿qué sucede cuando a nadie se le permite descender? Cuando todo está optimizado para la comodidad, la distracción y el placer de la superficie, la sombra no desaparece, espera, y luego se manifiesta colectivamente, en movimientos, en desgloses, en repentinas explosiones de violencia o desesperación que parecen provenir de la nada. En ningún lugar. Esa palabra tan a menudo se usa para describir el caos. Pero para Jung no había tal cosa como en ninguna parte. Todo vino de alguna parte. Cada histeria masiva, cada epidemia psicológica, cada desglose cultural tenía una fuente, el inconsciente. Y el inconsciente habla en símbolos. Entonces, cuando esos símbolos se niegan, se burlan o ignoran, no solo desaparecen, se vuelven volátiles. Piense en el mundo de hoy. Teorías de conspiración que se extienden como incendios forestales, sistemas de creencias que forman de la noche a la mañana, polarización masiva no solo en la política sino en la identidad, el significado e incluso la realidad misma. No se trata solo de información errónea, se trata de mito. La humanidad es el mito por naturaleza. Y cuando los mitos tradicionales colapsan y no son reemplazados por nuevos y fundamentados, el inconsciente comienza a crear su propio. A menudo a través del miedo, a través de la proyección, a través del caos. Jung creía que la muerte del mito era el nacimiento de la locura, no de inmediato, pero eventualmente. Porque el mito no es solo una historia que contamos, es la arquitectura del alma. Es el mapa por el cual nos orientamos en el universo. Retíralo y deambulamos. Peor aún, nos aferramos a los mitos falsos, que se dividen en lugar de unirse, que se inflan en lugar de inspirar. Ideologías disfrazadas de salvación, identidades forjadas en trauma en lugar de verdad. En su tiempo, Jung advirtió que la sociedad occidental había perdido su brújula espiritual. Esa ciencia, aunque poderosa, se había convertido en una especie de religión estéril. Ese racionalismo por sí solo no podría satisfacer la necesidad humana de significado. Y que cuando se pierde el significado, el caos llena el vacío. ¿Qué diría ahora? Ver un mundo obsesionado con la simulación, con virtualidad, con una distracción interminable y sin destino. Él podría decir que estamos en el control de un arquetipo. No es nuevo, pero muy antiguo. El tramposo. El que engaña, que invierte a la verdad, que prospera en confusión. Jung describió al tramposo como una fuerza inconsciente que estalla cuando las estructuras fallan, cuando los viejos dioses caen y los nuevos aún no han aumentado. El tramposo se ríe, se burla, se distorsiona, y bajo su influencia nada es sagrado. Y sin embargo, en la cosmovisión de Jung, incluso el tramposo tenía un papel. Incluso el caos sirvió una función. Fue el camino oscuro que podría conducir eventualmente a la transformación. Pero solo si lo enfrentamos conscientemente. Solo si reconocíamos lo que estaba sucediendo no solo por ahí, sino en nosotros mismos. Entonces tenemos que preguntar, en una era de conexión constante, ¿por qué nos sentimos tan fragmentados? En un mundo de datos ilimitados, ¿por qué nos sentimos tan perdidos? Tal vez no sea porque nos faltemos información. Tal vez es porque nos falta integración. Y Jung creía que sin integración, el inconsciente se convierte en el destino. Y el destino no tiene piedad para los desconocidos. Hay una razón por la que Carl Jung no solo estudió la psique individual, estudió civilizaciones, religiones, mitos, sueños compartidos en el tiempo y los continentes. Él creía que debajo de todas las culturas, todas las ideologías, todas las historias, existía un plan psíquico compartido,
el inconsciente colectivo. Es de este lugar donde emergen nuestros arquetipos: el héroe, el villano, la madre, el tirano, el tramposo, el marginado. Pero la mayor preocupación de Jung no era con qué arquetipos nos encantó, fue con los que ignoramos. Lo llamó la sombra, no solo las partes oscuras de un individuo, sino de naciones enteras, épocas enteras. Dijo que la mayor amenaza para la humanidad no eran las armas nucleares, ni la pobreza, ni siquiera la guerra misma. La mayor amenaza era la inconsciencia, porque la inconsciencia nos ciega a nuestra propia participación en el caos que afirmamos temer. Nos hace creer que el enemigo siempre está ahí fuera, nunca aquí. Nos convence de que estamos despiertos, mientras damos vueltas al desastre. La sombra no golpea cortésmente, se estrella por las puertas. Y si no nos hemos preparado, si no hemos construido una base interior lo suficientemente fuerte como para resistir su fuerza, nos devora. Eso es lo que Jung vio en la Alemania nazi, eso es lo que vio en la Rusia de Stalin. De eso se advirtió al mundo moderno, no el surgimiento de un mal en particular, sino el patrón del mal y cómo se repite cuando no lo enfrentamos dentro de nosotros mismos. Y ahora volvemos a ver ese patrón. No con los mismos nombres, no con las mismas banderas, pero en espíritu. La polarización, la proyección, la creación de chivos expiatorios, el colapso del diálogo en acusación, la necesidad de un enemigo, el hambre de pureza. Todo esto afirma que la sombra está aumentando, no solo en los gobiernos, sino en los corazones, en mente, en casas. Pero Jung no creía que estuviéramos condenados. Él creía que estábamos dormidos, y ese despertar no era solo posible, era necesario. Lo llamó individualización, un proceso doloroso, un viaje heroico, la integración de los opuestos, la fusión de la luz y la sombra en un ser más completo y consciente. Pero no se podría hacer colectivamente. Tenía que hacerse individualmente. Cada persona tuvo que elegirlo. Cada persona tuvo que enfrentar su propia oscuridad en lugar de proyectarla en el mundo. En ese sentido, Jung no solo nos estaba advirtiendo, nos estaba invitando para verse más profundo, para ir hacia adentro, para escuchar los sueños que descartamos, los símbolos que ignoramos, las emociones que suprimimos. Él creía que el caos, cuando se ve con los ojos abiertos, podría convertirse en apocalipsis. Esa oscuridad, cuando se aborda con coraje, podría convertirse en un portal. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a caminar por ese portal? ¿Cuántos de nosotros preferiríamos aferrarnos a las certezas falsas, las identidades tribales, las cámaras de eco y las máscaras digitales, que el trabajo doloroso de integración? Jung no lo azotó en azúcar. Sabía que la sombra no solo oculta el miedo, esconde el poder que hemos abandonado, las verdades que hemos exiliado, el alma que hemos olvidado. Vivimos en un tiempo que adora la visibilidad, seguidores, puntos de vista, viralidad. Pero Jung enseñó que el viaje más importante es invisible. Sucede en silencio, en soledad, en los momentos en que el ego se rompe y algo más antiguo, más profundo, más eterno comienza a hablar. No en palabras, sino en símbolos, en sueños, en sufrimiento. Y en esos momentos vislumbramos lo que él llamó el yo, la totalidad de quienes somos, no solo quienes parecemos ser. Entonces la pregunta no es, ¿Jung predició el caos de hoy? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar ahora? Si Carl Jung tenía razón, y el caos afuera es un reflejo del caos dentro, entonces quizás lo más radical que pueda hacer en un mundo colapsante es mirar hacia adentro, no para escapar de él, pero para entenderlo, para transformarlo, porque esto no es solo que la historia se repita a sí misma, es el creciente inconsciente, son los mitos que exigen ser vistos, y si no los enfrentas, te enfrentarán. La sombra ya no se esconde. La única pregunta que queda es, ¿estás listo para verlo? Suscríbete si estás listo para profundizar. El siguiente capítulo comienza pronto. Y lo que viene podría cambiar la forma en que lo ves todo.